Snoochie Boochies. Hace unas semanas, preparando el arranque de este canal, me apeteció ver una película. Todavía no había escrito mis vídeos sobre The Mimic, tenía notas pero no quería dispersarme. Pensé en ver una película que me entretuviera sin reunir la calidad suficiente como para que luego me apeteciera hablar de ella en Cinemorados. Como también tenía a mano el reboot de 2019, vi Jay y Bob el Silencioso contraatacan, del 2001. Recordaba que era malísima, una verdadera decepción. Yo me había vuelto seguidor de su director, Kevin Smith, después de alquilar Dogma en su estreno en DVD. Jay y Bob el Silencioso acompañaban a la protagonista en una aventura donde ángeles y demonios se enfrentaban en Nueva Jersey. Con ayuda del videoclub y de la 2 de Televisión Española, pude ver casi todas sus películas anteriores. En ellas, el dúo tenía breves intervenciones que en muchos casos solucionaban los baches de la trama. Les había tomado cariño, así que cuando alquilé la peli donde eran protagonistas absolutos me esperaba algo más. Quizá no algo comparable a Dogma, pero sí que fuera superior a las primeras pelis. No me lo pareció, ni siquiera me pareció a la altura de Mallrats. Jay y Bob el Silencioso contraatacan me pareció una guía de qué clichés evitar a la hora de hacer una road movie. O sea que si veía esta bazofia iba a poder rememorar viejos amigos del cine sin el riesgo de tener que escribir luego una reseña para internet. Y esta vez no me pareció tan mala. No se confundan, la peli sigue siendo malucha. Es un capricho al estilo de Austin Powers 3 o Torrente 3 o... ¿Vivancos 3? No, Vivancos 3 era honesta. Kevin Smith estaba de moda y tenía presupuesto para hacer lo que le apeteciera. Y cuando tus apetitos firman el borrador final, en el mejor de los casos te sale Thor Ragnarok. Puede ser una sorpresa refrescante, pero le faltará contención. Sin embargo, creo que el mayor problema de las películas de Jay y Bob el Silencioso es que se suelen ver fuera de contexto. Pondré un ejemplo, yo solía comprarme todos los discos de Los Mojinos Escocíos. Dejé de hacerlo cuando sacaron el álbum del 10º aniversario porque venía en una de esas cajas hipster que no caben en el estante. Y como no me compré ese disco, el siguiente tampoco me dio prisa comprarlo y ya han pasado 13 años. En 2003 sacaron su álbum Ópera Rock Triunfo, que muchos consideramos el peor. ¿Por qué el peor? ¿Es porque se tiran medio disco hablando? ¿Es porque los chistes acerca de modas envejecen mucho? ¿Es por el abuso de la sección de vientos? ¡También! Pero sobre todo nos decepcionó porque nos vendieron a precio de disco de estudio un extra. Una grabación de un directo lleno de referencias que solo entendían los asiduos a los conciertos, que los demás habríamos apreciado si lo hubieran subido a su web gratis. Es lo que hizo el grupo de hip hop La Excepción. Les habían prácticamente secuestrado su último disco, La Verdad Más Verdadera. La mayoría de las bases estaban a medio hacer, faltaba meterle producción, pero lo pusieron en descarga directa. De lo contrario, habrían tenido todas las expectativas en su contra. El contexto equilibró la recepción. Del mismo modo, Kevin Smith había creado el universo View Askew, donde vivían los personajes de todas sus películas hasta Dogma, llegando a salir en cómics y en una efímera serie de animación. Cuando se estrenó la película de Jay y Bob, no teníamos el contexto necesario para apreciarla. Imaginen que hubieran estrenado Avengers Infinity War hace 10 años, habiendo visto solamente la película donde Iron Man es un borde y la de que a Edward Norton no le gusta meditar. Y de repente, ¡hola, soy Thanos! ¿Sabéis dónde están las estas del STEM? ¿No? ¡Me cachis! Solo un fan de Marvel lo habría apreciado, y en el año 2001 solo un fan de Kevin Smith norteamericano podría haber apreciado Jay y Bob el Silencioso contraatacan. Hoy en día, al que le interese, tiene más facilidades para ponerla en su contexto y decir, pues no era tan mala. Ahora, si comparamos la película de Jay y Bob del 2001 con Infinity War, vamos a equiparar a la del 2019 con Avengers Endgame. A los que dicen que ya no hacen películas como la primera de los Blues Brothers, tienen razón, pero en su propia escala Jay y Bob el Silencioso, el reboot, queda cerca. Consigue el deseo anhelado de toda secuela remake reboot. Mejorar la historia repetida y enriquecer en retroactivo la original. Además, esta producción ya no es un capricho. Busquen y verán que Kevin Smith la hizo desde el corazón. Mi opinión no es imparcial.
Hay una franja de mi adolescencia donde Kevin Smith fue mi cineasta más estimado, desde que vi Dogma hasta que vi Mulholland Drive de David Lynch. Durante esta franja vi a Kevin Smith como una figura de inspiración, la prueba de que el mundo del cine tenía sitio para nuevos directores con nuevas voces. Quizá mi opinión habría sido distinta si hace 20 años hubiera sabido que los responsables de Miramax financiaban esas nuevas voces del cine mientras a escondidas silenciaban las voces de muchas mujeres. Pero no lo sabía. Mi convicción era que Kevin Smith había conseguido hacer películas por sus propios medios. Jay y Bob eran el gordo y el flaco de mi generación. Vivían en un mundo irreal que te permitía tomártelo todo con más ligereza. Jay y Bob el silencioso éramos mi compañero de clase y yo cuando me decía «Estoy con 2 pibas, una para mí y otra para ti, pero te tienes que venir a Segovia». Y yo le decía «Es que me voy a ver la de Star Trek Nemesis, esa sí que es mala». Jay y Bob el silencioso eran 2 viejos amigos con los que no tenías que estar necesariamente de acuerdo, pero no te pedían a cambio más que tu aceptación de su estilo de vida. Y aquí están de nuevo, haciendo las mismas tonterías que hace 20 años, pero esta vez con conocimiento de causa.